En este video te voy a enseñar cómo hacer fotografía de moda con inteligencia artificial. Así es, vamos a estar ocupando Midjourney para hacer foto de moda. Como estás viendo, tiene un terminado increíble. Midjourney es una de las mejores herramientas para creación de imágenes con inteligencia artificial. Así que en este video te voy a enseñar el prompt y sobre todo cómo hacer una paleta de color para que puedas darle el estilo y se puede adecuar perfectamente a tu marca. Lo primero que vamos a hacer es revisar el prompt. El prompt es la clave para poder tener esta calidad de imagen. En la primera parte le vamos a poner Fashion Photography, donde le estamos diciendo que queremos una fotografía de moda. En la segunda parte del prompt vamos a explicar lo que queremos. En este caso le puse que quiero una modelo que tenga unos lentes de sol, que esté apoyado en un cristal y que en el cristal se vea su reflejo. Esto va a ser la clave porque nos va a definir qué es lo que queremos mostrar. Después le estoy diciendo que quiero una pose de moda. Esto es para darle un poquito más sentido a la expresión que va a tener la modelo. Aquí le estoy diciendo que quiero una luz de estudio para que tenga una buena iluminación. Aquí le estoy diciendo que quiero una fotografía de alta resolución y que esté tomada con una DSLR, que básicamente es una cámara profesional. Y por último le estoy dando algunos toques que quiera. Quiero que tenga aberración cromática, eso quiere decir que se desfase un poco los tonos en lo que son todas las cosas desenfocadas. También tenemos profundidad de campo y también le pusimos bokeh porque en algunos casos donde manejamos luces quiero que se desenfoque la luz y que dé ese efecto de bokeh que tanto nos gusta. Así que estas son las cosas que le he dado. Es un prompt bastante básico, como ves. Realmente no requerimos muchas cosas para poder tener un terminado increíble. Ya que tenemos eso, tenemos que configurarlo. Le tenemos que poner que queremos en Midjourney su última versión, que la queremos en RAW. Es importante que pongas RAW porque así no va a sacar ningún estilo directamente, y en estilo le podemos poner 1000, así que no hay ningún problema. Teniendo el prompt base vas a tener una muy buena calidad, pero lo más importante aquí es el terminado, lo que es la paleta de color, el grading, lo que queremos ya darle un toque, y aquí es donde van cambiando las cosas. Puedes utilizar diferentes referencias de internet para darle una calidad distinta. Esto va a hacer que tu foto cambie de una con otra teniendo la misma base del prompt. Si vemos, es el mismo prompt que hemos estado ocupando, pero aquí le agregué un profile. Este profile que estás viendo es el que tiene todas las características que queremos agregarle a nuestra fotografía. De esta forma tendremos la misma base, pero le podemos dar una sensación distinta. De esta forma va a cambiar completamente tu fotografía. Ahora en estas fotos le estoy dando una referencia y la referencia es bastante colorida. Como ven, le hemos agregado bastante color y cambia completamente el sentido que tiene nuestra fotografía. Aquí tenemos otra referencia donde podemos meter un poquito más de reflejos, luces que se cuelan en la fotografía, le da otro sentido. De esta forma podemos ir jugando y podemos ir cambiando nuestra fotografía al estilo que queramos. Aquí no le metí tanto color, pero sí le metimos alguna fotografía que tenga lluvia. De esta forma le va a dar un sentido distinto. Aquí estamos utilizando una paleta de color muy en específica para tener estas filtraciones de luz y tener estos tonos. Esta me ha gustado muchísimo. Encontré una referencia donde acentuaba los colores oscuros y sobre todo los colores dorados y nos está dando un terminado increíble. Aquí tenemos unos colores un poquito más naturales, tenemos colores fríos, tenemos un degradado de color cálido, aquí tenemos unos tonos más naranjas. Aquí, como vemos, tenemos una foto un poquito más sobreexpuesta. Aquí tenemos algo más vintage, como si fuera un film de los antiguos de 35 milímetros. Aquí tenemos tonos más de película. Tenemos tonos contrastantes entre luz cálida y luz fría. Aquí también tenemos un poquito más estilo retro. Algunos tonos naranjas y rosas. Aquí tenemos unos tonos un poquito menos saturados. Tenemos una base completamente roja. Tenemos un poquito más de luz natural de estudio. También aquí tenemos algo más natural, un poquito ya más inclinado a una tonalidad muy específica. Aquí ya tenemos un poquito más de reflejos. Esto ya dependiendo de lo que vayas encontrando. Puedes encontrar diferentes referencias en internet. Si ves alguna imagen que te ha gustado, le puedes poner de referencia y automáticamente te va a dar un resultado distinto teniendo como referencia los tonos de esa imagen. Ahora les voy a ir pasando lentamente para que vayas viendo mientras te voy explicando un poquito cómo funciona esto. Lo más importante es encontrar la referencia de color. Ahora, ¿cómo vamos a poder encontrar las referencias de color? Puedes buscar paletas de color directamente en internet y se la puedes cargar directamente a tu fotografía. De esta forma vas a tener resultados muy distintos a los que hubieras hecho sin tener ninguna paleta de color y te va a dar terminados muy buenos. También le puedes dar referencias de estilo. Eso quiere decir que si quieres un estilo retro también te lo va a aceptar. Gracias a la inteligencia artificial podemos darle muchísimos matices a nuestras fotografías. No requerimos realmente hacer una postproducción muy grande porque todo lo podemos hacer directamente desde el prompt. Así que te recomiendo que empieces a jugar con algunas fotografías que te gusten. Si tienes alguna referencia de fotografía, simplemente se la cargas y vas a poder tenerla para poder tener resultados increíbles directamente tomando referencias de otra fotografía.
Ahora, como por ejemplo, aquí yo tengo una referencia de una película, aquí está su paleta de color, y lo que hice es cargarlo directamente a Midjourney. Simplemente le pones control C y control V o copias y pegas, y lo pones y lo pegas en tu prompt. De esta forma va a ponerse como referencia. Aquí lo único que tienes que poner es ponerle donde está el clip para que tenga como referencia y te va a dar la referencia de color. De esta forma vas a poder cambiar completamente el tono de tu imagen respetando el prompt inicial, que es el que tenemos de fotografía de moda. Por ejemplo, aquí tengo la referencia de una película que quiero estos tonos, y al momento de cargarlo pues me va a dar unos tonos distintos a los que ya teníamos con la fotografía anterior. De esta forma vas a poder darle una paleta de color a tu foto, porque obviamente se tiene que adecuar a una marca. Si quieres ir acorde con la marca que estás trabajando, pues vas a poder hacerlo directamente dándole el color de lo que quieres en la imagen. Ahora, más adelante vamos a poder cambiar a lo que es la ropa, en caso de que quieras vender la ropa, en caso de que quieras vender los lentes, algún accesorio o el maquillaje, se lo vas a poder cambiar con inteligencia artificial. Así que vas a poder cambiar más adelante a tu modelo para que le puedas poner los accesorios que tú quieras y de esta forma adecuarse a la marca. Así que, como has visto, es bastante sencillo tener una gran calidad con Midjourney. Ahora, si necesitas alguna asesoría con respecto a inteligencia artificial, te dejo un link en los comentarios. Y muchas gracias por ver este video. Bye.